quédese muy atento para que si ingresan los pueda subir como panelista. Sí, señor presidente. Bueno, ahora sí vamos. Muy buenos días en primer lugar a los señores magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al secretario del tribunal y también muy buenos días a todas las representantes de los convocados a este informe oral que se encuentran presentes. Y también damos muy buenos días a todos los asistentes que están presentes en este informe oral. Sean bienvenidos a la sala virtual del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Estando reunidos los honorables magistrados del tribunal y los participantes convocados y que han sido debidamente acreditados, se procede a instalar y dar inicio al informe oral celebrado por medios telemáticos dentro del proceso 139 IP 2020. Señor secretario, sírvase informar a todos los presentes el objeto de este informe oral. Con gusto, señor presidente. El objeto del presente acto es recibir el informe oral convocado mediante auto de 19 de mayo de 2021 dentro del proceso 139 IP 2020, en el cual se solicitó que los participantes expresen sus puntos de vista sobre los siguientes asuntos. A. Si la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción o de señal cerrada o televisión de paga, al retransmitir la señal o emisión de una empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta, emisión que contiene obras audiovisuales, necesita o no la autorización del titular de los derechos patrimoniales sobre dichas obras. B. Si el asunto mencionado en el literal A precedente varía o no jurídicamente en función de que la retransmisión efectuada por la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción de la señal o emisión de la empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta opera por mandato de la legislación interna, denomínese o no dicho mandato must carry. C. Si la figura de must carry exime a la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción y que retransmite la señal o emisión de una empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta, de la obligación de obtener autorización del o pagar de las regalías correspondientes al titular de derechos patrimoniales, lo que incluye a la correspondiente sociedad de gestión colectiva, respecto de obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en dicha señal o emisión. D. Si el asunto mencionado en el literal C precedente varía o no jurídicamente, en función de que el titular de los derechos patrimoniales de las obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en la referida señal o emisión es la misma empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta. E. Sobre la importancia de diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual, derecho de autor, de la retransmisión de la señal o emisión de un organismo de radiodifusión, derecho conexo. F. En función de lo señalado en el literal E precedente, determinar el contenido y alcance del literal A del artículo 39 de la edición 351, que establece que los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento. Hasta ahí los asuntos identificados en el auto 19 de mayo, señor presidente. Gracias, secretario. Informe quiénes de los participantes convocados se encuentran presentes en este informe oral. Señor presidente, se encuentran conectados a este informe oral los representantes de las partes en el proceso interno, doctor Juan Carlos Monroy Porejeda, así como la doctora Vivian Alvarado y los doctores Fernando Zapata López, Eduardo de la Parra y Genaro Valdeón. También se encuentra conectado el doctor Marcel Tangarife Torres por Telmex, ahora Comcel, así como los doctores Hilda María Pardo y Franklin Didier Porras Cala. En representación de las autoridades en materia de derecho de autor y derechos conexos de los países miembros de la Comunidad Andina, se encuentran conectados el doctor Ramiro Rodríguez por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. El doctor Rubén Tragman, por el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, había anunciado su conexión, sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho. Me permito indicar que el doctor Tragman comunicó a la Secretaría del Tribunal que el Indecopi participaría en este informe oral en calidad de observador. En representación de las asociaciones de propiedad intelectual de los países miembros se encuentran conectados el doctor Wolfgang Ones de la Asociación Boliviana de Propiedad Intelectual, el doctor Yesid Ríos del Centro Colombiano de Derechos de Autor, CECOLDA, y el doctor José Roberto Herrera de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACIPI. Gracias, secretario. El doctor Ernesto Rengifo está levantando la mano para que lo ascienda panelista, por favor. Felipe, por favor, asciende a los asesores del tribunal para que te ayuden, para no tener ningún problema, todos los asesores del tribunal. Ok, doctor. Ok, gracias. Es que no me habían permitido unirme. Muchas gracias, señor secretario, y estoy muy atento a la sesión. ¿Me están escuchando? Sí, doctor Rengifo, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, gracias, secretario. Se va a conceder a continuación el uso de la palabra, como se había anunciado, por 15 minutos a los representantes de las partes del proceso interno, a los representantes de las autoridades en materia de propiedad intelectual de los países miembros y de las asociaciones nacionales e interamericanas de propiedad intelectual, en ese orden, luego de lo cual se atenderán a las preguntas que puedan formular los señores magistrados. En ese sentido, vamos a conceder el uso de la palabra por los 15 minutos dispuestos al doctor Juan Carlos Monroy, representante de Ejeda Colombia. Secretario, por favor, tomar control del tiempo. Muy buenos días para todos, señores magistrados, señor secretario y todos los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Monroy y en representación de Ejeda Colombia agradecemos la oportunidad que nos brindan de participar en esta audiencia de informe oral. En esencia, vamos a ocuparnos de la consideración de si la retransmisión de la señal de televisión debe ser autorizada por el titular del derecho de autor sobre los contenidos de la programación y si la anterior respuesta varía si la retransmisión se realiza en cumplimiento de la obligación legal denominada must carry. En primer término, resaltar que es una cuestión relativa al derecho de autor y que por tanto procede analizar y pronunciarse el tribunal desde la perspectiva del ordenamiento comunitario andino en lo que corresponde al régimen común del derecho de autor y los derechos conexos, fundamentalmente desde la decisión andina 351 de 1993 y el bagaje y antecedente de los pronunciamientos de interpretación prejudicial de esa jurisprudencia que ha expedido este alto tribunal. Resaltar que la decisión andina 351 consagra conceptos jurídicos que se refieren a las distintas formas de uso, difusión o explotación de las obras protegidas, pero lo hace de un concepto jurídico como una abstracción que trasciende de la casuística tecnológica, que la evolución de las formas de difusión de las obras, la evolución tecnológica es atendida debidamente por la conceptualización jurídica de la norma, como ya lo explicaremos. El concepto de retransmisión que contiene la decisión andina 351 nos habla de una difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público. Esa de emisión y la retransmisión la entiende como una reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. Aquí resalto que desde la misma norma andina, desde la misma decisión, se está haciendo alusión a un concepto por encima de la casuística tecnológica, por encima de la consideración de cuál ha de ser, conforme la evolución de la tecnología, esa forma de difusión, en este caso, de las señales que contienen programas o particularmente de las señales de televisión. El concepto de un derecho de retransmisión también, desde la perspectiva del derecho patrimonial del autor, paralelo al concepto de retransmisión al que alude la protección del derecho conexo del organismo de radiodifusión, debe ser precisado y debe ser resaltado, porque en este asunto, puesto en consideración del alto tribunal, nos ocupamos del ámbito del derecho de autor y del ejercicio de sus derechos exclusivos de orden patrimonial, en el marco de los cuales el artículo 15 de la decisión andina 351, que define la comunicación pública, nos habla de que la retransmisión por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen de la obra difundida o televisada, consumará un acto de comunicación pública, entendido como el acto a través del cual una pluralidad de personas en un mismo lugar puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Entonces, nótese, fíjese que el concepto al que alude el derecho patrimonial de autor
en cuanto a de comunicación, en cuanto a la modalidad de retransmisión, se refiere a este término de entidad emisora de origen o distinta de la de origen. Esa es la terminología que se utiliza en la norma andina y está por encima de cualquier discusión que se quiera dar sobre si existe o no radiodifusión u otra tecnología existente para la distribución o difusión de programas o contenidos de programación en la televisión. Sobre este concepto de retransmisión ha habido pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como los que se observan acá, en donde se deja claro que corresponde a una modalidad del derecho de comunicación pública y que esta transmisión es independiente de la retransmisión, como ya lo precisaremos. Dos actos de comunicación pública distintos, sucesivos, subsiguientes, independientes, llamados a ser autorizados, ambos, independientemente por el titular del derecho de autor sobre los contenidos de la programación. Para responder a las preguntas planteadas por el tribunal es fundamental entender la diferencia entre la señal de televisión y su contenido. Esta diferenciación es completamente clara en el marco de las normas autorales y, por supuesto, en la decisión andina 351 de 1993. La señal de televisión corresponde a una emisión protegida bajo el contexto de los derechos conexos, mientras que el contenido de la programación, que pueden ser obras, entre otras las obras audiovisuales, es materia protegible por el derecho de autor. Entonces, aquí aludimos a objetos de protección distintos de la norma, titulares del derecho diferenciados, regulaciones normativas aparte. Entonces, estamos ante el objeto de protección del derecho de autor y el objeto de protección del derecho conexo, independientemente protegidos, coexistiendo sobre un mismo objeto material. Y aquí resalto que no es el único caso, no es la única oportunidad en que la ley empieza a reconocer un derecho de autor y un derecho conexo concurriendo sobre un mismo objeto. Véase, por ejemplo, el concepto de un fonograma, la grabación exclusivamente sonora de los sonidos de una interpretación musical o de otros sonidos. Allí concurre en el fonograma no solamente la obra musical, es la fijación de la obra musical, derecho de autor, sino también una producción fonográfica, derecho conexo, y además es la fijación de una interpretación o ejecución artística. No son dos, son tres derechos los que allí concurren, pero en nada significa que los derechos se confundan. No se confunden ni se soslayan. Cada uno de ellos se ejerce independientemente del otro, en la consecuencia que la ley les dé. ¿Cuáles entonces, con las claridades que hemos hecho, las autorizaciones que requieren esa entidad emisora distinta de la de origen para realizar retransmisión de una señal que contiene programas constituidas por obras protegidas por el derecho de autor? La propia jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia nos ha dejado claro en reiteradas oportunidades, allí las menciono, que la retransmisión debe contar con el consentimiento o autorización de los titulares de la obra contenida en la programación, independientemente, aparte, de la autorización que pueda corresponder a el organismo de radiodifusión para leer la retransmisión de su señal dentro del orden y ámbito de los derechos conexos. El tribunal también ha tenido pronunciamientos claros en el sentido de decir que a propósito de la retransmisión por empresas de televisión por suscripción de las señales o emisiones de televisión abierta, que se ha de entender que existe tanto una retransmisión de señales o emisiones protegidas por derechos conexos y asimismo una comunicación pública de las obras audiovisuales que son el contenido de programación de dichas emisiones o señales. Entonces, es diferente, lo reitera el tribunal, señal y contenido. Lo uno protegido por el derecho de autor, lo otro protegido por el derecho conexo. Como es diferente la emisión de la retransmisión, formas de comunicación pública independiente, subsiguiente, adicional, llamadas cada una a ser autorizadas por aparte. En este caso de concurrencia
de un derecho de autor y un derecho conexo sobre un mismo objeto material, la decisión andina 351, en un artículo, el 33, nos deja claro esa salvaguarda del derecho de autor en el sentido de entender que la autorización que se pueda brindar en el contexto del derecho conexo a un titular, por parte de un titular del derecho conexo, en ningún sentido obvia, evita o soslaya, impide o exonera de la necesaria autorización que también ha de corresponderle dar al titular del derecho de autor, cuya obra está allí involucrada, incorporada o materializada. Esto tiene una significación para el caso, y es que no es la discusión en esta mañana si existe o no una limitación de excepción respecto del derecho conexo del organismo de radiodifusión. Lo que pueda responderse al respecto en nada interfiere, afecta o incide sobre la existencia de un derecho exclusivo como lo existe del titular del derecho de autor, el contenido de la programación de las señales de televisión para el acto de retransmisión, o la existencia o no existencia, la no existencia de una limitación o excepción al derecho de autor basada en el Moss Kerry. Ninguna incidencia. Particularmente en cuanto al Moss Kerry, no hemos de entender en él un sinónimo de retransmisión, como tampoco ha de entenderse en él un sinónimo o equivalencia o incidencia en una limitación o excepción al derecho de autor. Moss Kerry es obligación legal para garantizar el acceso del público televidente a una señal o sus contenidos. Que ya sea una opción o alternativa del operador del servicio de televisión por suscripción, realizarla a través de una retransmisión, es una alternativa que está a su disposición, pero que tiene sus consecuencias, que tiene su incidencia, y para el derecho de autor es claro que se causa un acto de comunicación pública, en este caso en la modalidad de retransmisión, independientemente de que se cause también la retransmisión de una señal. Pero bueno, este pronunciamiento de si existe o no limitación o excepción no es la materia a pronunciarse por parte del Tribunal Andino de Justicia, pero sí corresponde que en este caso el Tribunal Andino haga claridad sobre si la legislación nacional, en este caso la legislación colombiana, puede asumir la existencia de una limitación o excepción al derecho de autor sin que la ley expresamente lo manifieste. Repito, sin que la ley en su tenor literal expresamente diga que se trata en este caso de un acto libre y gratuito, la retransmisión de los contenidos de la programación. Entonces, aquí está el artículo 21 de la decisión andina 351-93, donde nos deja claro que las limitaciones o excepciones al derecho de autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los países miembros y la regla de los 3 pasos. Entonces, es el legislador el que está llamado a dictar los casos de limitación o excepción. No pueden ellas desprenderse de una interpretación de la ley, ni mucho menos deducirse del silencio del legislador. Bueno, avanza. Este pronunciamiento es equivalente o tiene analogía con lo que ha sido la jurisprudencia de la Unión Europea. El Tribunal de la Justicia de la Unión Europea ha tenido una serie de pronunciamientos también en los cuales se deja claro que el derecho de retransmisión se convierte en una modalidad del derecho de comunicación pública, derecho exclusivo del autor o del titular del derecho patrimonial de autor. Disculpe la interrupción. Me quedan Sí, 2 minutos. Gracias. De manera que corresponde al titular del derecho de autor autorizar o prohibir esa retransmisión de las obras contenidas en las señales de televisión. Lo está diciendo con tal claridad también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en una conclusión presentada por el abogado general de la Unión Europea, en el caso que aquí se señala, tuvo una consideración específica sobre la no existencia de una limitación excepción derivada del Moss Kerry que existe en la Unión Europea conforme una directiva que recientemente en el año 2018 ha sido reformulada,
que no hay ninguna limitación de excepción que se derive por cuenta de la obligación legal de garantizar el acceso, que como digo, por alternativa o voluntad de algunos operadores del servicio de televisión por suscripción se puede realizar a través de una retransmisión, pero que ante tal opción se causan unas implicaciones para el derecho de autor y el derecho conexo. La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia así también lo ha reiterado. Cito aquí dos sentencias recientes en que el Tribunal Andino ha tenido pronunciamiento sobre el derecho de retransmisión de los titulares del derecho de la obra audiovisual, contenido y programación, en donde a su vez el Tribunal Superior de Bogotá ha reconocido estos mismos tres elementos. Como lo digo, el derecho sobre la obra audiovisual para la retransmisión, independientemente de la retransmisión de la señal, y la no existencia de una supuesta o pretendida limitación de excepción. El último pronunciamiento de los cuales sentencia a raíz de la sentencia de interpretación prejudicial 30 IP 2020, el Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Clara Inés Márquez Bulla, del 28 de junio de 2021, fecha muy reciente, nos ha dejado claro que el Tribunal Superior de Bogotá, recogiendo estas líneas que vienen de la interpretación prejudicial, aplica la norma nacional en el sentido de entender que no existe en el artículo correspondiente 11 de la ley 680 del 2001 una supuesta limitación de excepción porque no se desprende de la simple lectura de su tenor. De esta manera, ha de concluirse que las empresas que operan el servicio de televisión por suscripción realizan un acto de comunicación pública en la modalidad de retransmisión, que la autorización requiere para retransmitir la señal, no obsta que también se requiera una autorización para retransmitir las obras contenidas en la programación. El mouse carry no es sinónimo de una limitación de excepción al derecho de autor, y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, le corresponde asegurar la aplicación e interpretación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Y en tal condición procede a asegurar y afianzar los conceptos y líneas jurisprudenciales mencionados. No me extiendo más, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Secretario, nos tiene que informar algo. Sí, gracias, presidente. Le informo que se encuentran conectados ya con y dado el nivel de panelista, el doctor Rubén Tracman por el INDECOPI y el doctor Germán Daría Flores de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual. Veo también al doctor Juan José Marín por parte de GEDA, y le voy a pedir al doctor Marín que vuelva a ingresar para poderle dar el acceso como panelista. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario. Dando continuidad al informe oral, vamos a conceder el uso de la palabra por el mismo periodo de tiempo al doctor Marcel Tangarije Torres, representante de la empresa Telmex Colombia, hoy Comcel. Del mismo modo, secretario, por favor, tomar nota del tiempo. Adelante, doctor Tangarije. No lo estamos escuchando, doctor Tangarije. No lo escuchamos. Tal vez, secretario, si necesita autorizar a que utilice el micrófono. Bueno, ¿sí me están oyendo? Ahí estamos. Presidente. Presidente, ¿me están oyendo? Sí, en este momento sí. Adelante, por favor. No podía habilitar el sonido. Bueno, muy bien. Entonces, doy inicio a las 9:30 de la mañana a nuestra presentación. Señor presidente, muchísimas gracias. Señor secretario, señores magistrados, en esta ocasión pues, nosotros nos vamos a referir básicamente a los temas que nos habla el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina preliminarmente dentro del auto a través del cual ha citado a esta audiencia. Plantea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Telmex, hoy Comcel habría infringido los derechos patrimoniales, los derechos derivados de los derechos de autor
los productores audiovisuales y cinematográficos asociados y representados por FDA al presuntamente comunicar públicamente obras audiovisuales y cinematográficas mediante la retransmisión de emisiones a través del servicio de televisión por suscripción, sin contar con la debida autorización para ello. Al analizar este planteamiento, hay al menos dos supuestos cerrados para resolver el problema jurídico. El primero, los operadores de televisión por suscripción, OTS, como Comcel, no hacen comunicación pública de las obras audiovisuales en el marco de la decisión 351. Solo hacen comunicación pública los organismos de radiodifusión, los canales de señal abierta de televisión. Por tanto, los OTS no hacen retransmisión de las emisiones de señal abierta de televisión y, en consecuencia, no requieren contar con la autorización para ello. Al respecto, vale la pena citar el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 al que se refirió el doctor Monroy. Para aclarar un poco el panorama en el que estamos nosotros ubicados, es importante hacer referencia a estas definiciones a las cuales entraremos inmediatamente. ¿Qué es la radiodifusión? Y esta definición la vamos a analizar desde el punto de vista del complemento indispensable. De acuerdo con el Ministerio de las Telecomunicaciones, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, bajo complemento indispensable, la radiodifusión es radiocomunicación unilateral, cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general. Subrayo, por el público en general. Estas emisiones pueden comprender programas radiofónicos, programas de televisión u otro género de informaciones. En ese sentido, la radiodifusión es una forma de telecomunicación que emplea el espectro radioeléctrico como medio para emitir diferentes contenidos, los cuales pueden ser televisivos. Los canales de señal abierta de televisión hacen radiodifusión o emisión, siguiendo las definiciones de la decisión 351 de su señal para ser recibida por el público en general. Los OTS no hacen radiodifusión porque no entregan la señal al público en general. Los OTS lo que hacen es entregar la señal a los suscriptores previa la firma de un contrato y suministro de equipos o de codificadores. Por eso es que ellos prestan el servicio de señal cerrada de televisión o por suscripción. Frente a esto, tenemos que preguntarnos, ¿los operadores de televisión por suscripción son organismos de radiodifusión? No. De acuerdo con la definición del artículo 3º de la decisión 351, un organismo de radiodifusión es la empresa de radio o televisión que transmite programas al público. De acuerdo con el MITIC, así, un organismo de radiodifusión, y eso bajo complemento indispensable, se entiende como el operador de servicios radiodifundidos, cualquiera que sea su clasificación o modalidad. Continúa el MITIC, en este contexto de la definición de radiodifusión, el servicio de televisión por suscripción, al no estar dirigido al público en general y utilizar principalmente redes del tipo HFC, no es considerado un servicio radiodifundido y sus prestadores, OTS, no son organismos de radiodifusión. La comunicación pública, en el contexto de la definición de la decisión 351, la hacen los canales de televisión al emitir la señal abierta y el contenido audiovisual. En este punto, entonces, los OTS hacen comunicación pública de la señal abierta de televisión. Ya lo dijo el MITIC. No. En el marco del artículo 15 de la decisión 351, citado por Ejeda, se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Dentro del concepto de comunicación pública está la emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende asimismo la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o telecomunicación, canales de señal abierta. Y comprende la comunicación pública también la retransmisión por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen de la obra radiodifundida o televisada, organismo de radiodifusión. Doctor Monroy, entonces no podemos hablar de que la decisión 355 no puede ser entendida como una casuística tecnológica, porque aquí hay definiciones
desde el punto de vista del derecho de autor, que se aplican claramente al servicio de televisión, como estamos analizándolo. Es como si tratáramos de hablar de patentes farmacéuticas, entonces deslindándonos de todo el criterio y el conocimiento y la regulación interna bajo complemento indispensable de lo que es una patente farmacéutica. No, eso no se podría. Ese supuesto que plantea Ejeda no puede ser admisible para este análisis. Entonces, ¿los OTS hacen retransmisión de la señal abierta de televisión? No. ¿Por qué? Porque la única comunicación pública lo hacen los organismos de radiodifusión, que son los canales de señal abierta de televisión. El OTS garantiza por mandato legal y bajo principio de complemento indispensable la recepción de la señal abierta emitida, comunicación pública, por un canal de televisión, para lo cual reciben un encoder, que es un enrutador o aparato de recepción de la señal abierta que el canal entrega al OTS para cumplir esa obligación legal y poder entregar ese mismo contenido al usuario. Ojo, solo en gracia de discusión, si se admitiera que el OTS hace retransmisión, esta es una hipótesis no aceptada por Comcel, estaríamos dentro de lo que el doctor Monroy pretende ocultar, que es la excepción del artículo 11 de la ley 680/2001, que se aplica en este momento bajo complemento indispensable del reitero. En ese sentido, un OTS es la entidad receptora que está obligada a entregar esa misma señal del canal abierto de televisión y el mismo contenido. Aquí no podemos deslindar señal y contenido, doctor Monroy, está usted equivocado en ese concepto, al usuario. Y estamos hablando de contenido audiovisual y comerciales sin modificación alguna. Muy bien. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el canal de señal abierta de televisión, que es un organismo de radiodifusión que emite una comunicación pública única, es decir, su señal abierta para ser recibida al público en general, es finalmente la autopista por donde viaja el contenido audiovisual. En cambio, un OTS ni es organismo de radiodifusión, ni hace radiodifusión ni comunicación pública porque no entrega la señal al público en general. Aquí con la venida del tribunal voy a poner un video explicativo de esta materia. Doctor, no estamos viendo el video. ¿No están viendo el video? Continuamos viendo la presentación PowerPoint. Supongo que lo que tiene que hacer es dejar de compartir este PowerPoint y compartir con pantalla del video o compartir su escritorio. Gracias, presidente. A veces la tecnología a mí me... No sé si ahí están viendo el video. Vamos a... No, doctor. ¿Ahí ya lo están viendo? ¿Ahí está? No se puede ver. ¿Cómo podríamos hacer para poder compartir este video? ¿Son? Este video es de la mayor importancia para poder explicar esto. La función de pantalla. Pido que me excluyan este minuto y medio de error técnico mío de la presentación, por favor. A ver si lo logramos ahora sí. Ahí lo estamos viendo. ¿Ella? Muy bien. No escuchamos. ¿No se oye? No sé, no, doctor. ¿Sí se está oyendo? No se escucha, doctor. Buenos días, qué pena interrumpo. Doctor, al compartir el video también tienes que compartir el audio en el mismo momento. ¿Perdón? Al compartir el video tienes que compartir el audio en el mismo instante.
Entonces, por favor, Doctor, déjame de compartir, lo vuelves a doctor, compartir y compartes el video y el audio. Por favor. sí, deje compartir, doctor, y luego vuelva a compartir y en Zoom usted puede ver que hay un cuadrito a mano izquierda que dice compartir audio. Póngale clic a ese cuadrito, pero tiene que dejar de compartir y volver a compartir. Entonces, vamos a intentar volver a compartir. Ahí está. De compartir pantalla, listo. Entonces, se compartir pantalla y bueno, a compartir pantalla. Y en la parte inferior dice compartir sonido. Share sound. Ahí se estaría viendo. Compartir pantalla. Se logró. Franklin, ¿por qué no lo proyectas tú? Ok, sí, señora, ya lo comparto. ¿Y ya se oye? ¿Se está oyendo? Se lo ve. ¿Se oye? O de un operador por Ahí. suscripción. Para explicar, Perdón. hoy, en Colombia, cualquier persona puede acceder a los canales de televisión abierta que se emiten en el espectro radioeléctrico colombiano, a través de TDT o de un operador por suscripción. Para explicarlo mejor, los datos de audio y video corren por una especie de autopista. En el caso de TDT, los canales de televisión abierta obtuvieron una concesión para el uso del espectro radioeléctrico y por allí emiten sus contenidos a todo el territorio nacional. Estamos teniendo ahí. Colombia Teniendo solo ahí necesita algún problema. una antena TDT a un televisor y ya recibe la señal de todos los canales de televisión ¿Se abierta. está viendo? Es lo que se llama hoy la TDT, Televisión Digital Terrestre. Estos son los canales nacionales como RCN, RCN HD2, Caracol, Caracol HD2, Señal Colombia, Canal Institucional y también regionales y locales como City TV, 13, Canal TRO, Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe. En total, cerca de 20. Como los canales ganaron una concesión y su señal es pública, los operadores de televisión por suscripción deben garantizar que sus suscriptores reciban todos los canales que ofrece la señal abierta, sin costo alguno para el suscriptor, como lo dice expresamente el artículo 11 de la Ley 680 de 2001. Además, el operador debe transmitir tanto la señal como el contenido tal y cómo lo recibe del canal, es decir, la señal emitida por el canal llega a un encoder o aparato de recepción de señal que se entrega al operador de televisión por suscripción. No pueden separarse una de otra. Si se hiciera esto, la pantalla del televisor aparecería negra y no se garantizarían que los colombianos recibieran el contenido emitido por los canales de televisión abierta. Es por esto que los operadores de televisión por suscripción incluyen esos canales en sus programaciones, tanto la señal como el contenido. El servicio se presta sin costo alguno y los operadores no reciben ningún beneficio económico, ni cobran a los usuarios algo extra por esto. En ese sentido, el operador de televisión por suscripción no hace una retransmisión de la señal, simplemente la recibe en el encoder. La conexión a estos canales es gratuita y establecida por la ley. Si alguien quiere dejar de usar un servicio por suscripción, puede volver a ver los canales nacionales tan solo con conectar una antena TDT. Los canales nacionales son compañías autónomas que diseñan, producen y emiten los contenidos. Los operadores de televisión por suscripción no tienen ninguna incumbencia en estos canales, no retransmiten la señal y no pueden modificar los contenidos. Solo reciben la señal para sus suscriptores sin costo alguno,
garantizando que ellos también puedan acceder a esos canales que son libres para todos. Cualquiera puede verlos desde donde sea y por la vía que desee. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vuelvo a la presentación nuestra para continuar con la exposición, con la línea del tribunal. Entonces, bien, hecha esta precisión, creo que el video es bastante ilustrativo. Vamos a entrar a contestar las preguntas del tribunal. La pregunta A. Si la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción, al retransmitir la señal o emisión de una empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta, canales de televisión, emisión que contiene obras audiovisuales, necesita o no la autorización del titular de los derechos patrimoniales sobre dichas normas. De acuerdo con la lección 351, los OTS no hacen retransmisión. Si no hacen retransmisión, pues no necesitan la autorización del titular de los derechos patrimoniales de dichas obras. Quien necesita la autorización del titular es el canal de señal abierta de televisión, que es el organismo de radiodifusión que emite la señal de televisión. Una precisión muy importante. ¿Nos puedes compartir la presentación, por favor? Ahora la estamos viendo. Ahora están viendo, listo, gracias. Y doctor, Entonces, doctora, señal o emisión. son Sí. 14 minutos con 30 segundos y unos pocos más, le quedan 2 minutos. Sí, señor, permítame. Vamos a compartir la presentación. Gracias. Muy bien. Entonces, sigamos. La pregunta A, entonces, los OTS no hacen retransmisión. Al no hacer retransmisión, no necesitan autorización del titular de los derechos patrimoniales de dichas obras, porque quien requiere esa autorización es el canal de señal abierta, que es el organismo de radiodifusión que transmite esa señal. Las preguntas B y C, que hacen referencia a el must carry relacionado con el concepto de retransmisión de la señal o emisión de televisión abierta. La figura del must carry no está concebida como una retransmisión. En eso coincidimos con el doctor Monroy. No es sinónimo de retransmisión. ¿Por qué razón? Porque el must carry, como vamos a ver, ordena, y como ya se señaló, lo que establece es una obligación legal de recibir la señal por parte del OTS para entregársela a su usuario o suscriptor. Hace las veces de antena TDT. Luego, si no hay retransmisión, no hacen emisión ni reemisión y por tanto, pues no habría ninguna infracción de la norma andina desde ese punto de vista. Aún en el supuesto no aceptado por CONCEL de que se considerara que habría una retransmisión, el must carry sí es una excepción en el marco del convenio de Berna para el derecho de autor y en el marco del convenio de Roma para... Ha cumplido su tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Tanarife. Vamos a continuar con el informe oral y ahora concedemos la palabra al doctor Ramiro Rodríguez, quien actúa en representación de la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Senado. Del mismo modo, tiene 15 minutos. Estimado doctor Tanarife, si podría dejar de compartir la pantalla, le agradecemos, por favor. Sí, señor. Muy bien. Un segundo, por favor. Muchísimas gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Recibe usted, así como el resto de magistrados y la secretaría de este tribunal, un afectuoso saludo de nuestra directora general, doctora María Gabriela Campoverde Soto, y de todos quienes conformamos el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador. En atención a la invitación cursada por vuestra autoridad para que los representantes de las autoridades nacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos de los países miembros de la Comunidad Andina participemos de un informe oral dentro del proceso 139 IP 2020, cúmpleme manifestar lo siguiente.
Respecto de si la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción o de señal cerrada o televisión paga, al retransmitir la señal o emisión de una empresa que brinde el servicio de televisión de señal abierta, emisión que contiene obras audiovisuales, necesita o no la autorización del titular de los derechos patrimoniales, me permito señalar que es pertinente distinguir los dos objetos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, regional, Decisión Andina 351 de 1993 y nacional, son tema de protección en este tipo de modalidad de comunicación pública. Por un lado, tenemos a la señal, en cuanto vector que posibilita el flujo de contenido, y por otro, a los contenidos que pueden ser protegidos, obras, por derecho de autor, que se transmiten, emiten o retransmiten por intermedio de dicho vector. Sobre cada uno de estos objetos tenemos diferentes titulares, ya sea de derechos de autor o derechos conexos, que ejercen diferentes tipos de facultades patrimoniales. Así a decir, de los artículos 13, literal B, y 15, literales C, D y E de la Decisión Andina 351 de 1993, el autor, o en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir, literal B, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes. A su vez, el artículo 15 indica, se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar pueda tener acceso a la obra, sin la previa distribución de ejemplares a cada una de ellas y en especial las siguientes. Literal C, la emisión de cualquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende asimismo la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación. Literal D, la transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra, óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. Literal E, la retransmisión por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen de la obra radiodifundida o televisada. En este contexto, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en sus artículos 120, número 2 y 123, señala, 120, se reconoce a favor del autor o su derechohabiente los siguientes derechos exclusivos sobre una obra. 2. La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos o las imágenes. El artículo 123 del Código Ingenios, que desarrolla lo que es la comunicación pública, en el numeral 3 indica que se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar y en el momento en que individualmente decidan puedan tener acceso a la misma sin la previa distribución de ejemplares. En especial se encuentran comprendidos los siguientes actos. 3. La emisión de cualquier obra por radiodifusión televisiva o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de palabras, signos, sonidos o imágenes. En este concepto se encuentra asimismo comprendida la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o telecomunicación, la transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar, sea o no mediante abono. La retransmisión por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores por una entidad emisora distinta de la de origen de la obra redifundida o televisada. De allí que, de conformidad con lo prescrito en el ordenamiento jurídico, así como lo señalado en la interpretación prejudicial 184 IP 2011, la retransmisión se enmarca y por tanto es una modalidad de comunicación pública. Además, el autor tiene un derecho patrimonial de comunicación pública bajo la modalidad de emisión, transmisión y retransmisión que recae sobre sus obras. En este contexto, es preciso advertir que el Código Ingenios, en su artículo 153, reconoce la calidad de obra primigenia a la obra audiovisual. Y en el artículo 154 señala que el productor audiovisual es la persona, o se reputa productor, a la persona natural o jurídica que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra, y que por lo tanto, por el contrato de producción, se presumen cedidos en exclusiva al productor con las limitaciones previstas en la presente ley, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. El artículo 198 de la referida norma nacional indica también que a falta de contrato de obra audiovisual, se presumen cedidos a favor del productor los derechos
patrimoniales. De allí que, a efectos de poder gestionar la explotación de la obra audiovisual, el ordenamiento jurídico realiza una ficción y confiere a la obra audiovisual el carácter de primigenia, reconociéndole al productor audiovisual la titularidad del derecho patrimonial de comunicación pública. Por otro lado, el literal A del artículo 39 de la decisión andina señala que los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento. En este mismo sentido, lo hace el número 1 del artículo 232 del Código Ingenios, cuando señala que los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos. 1. La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento. Situación que ha sido desarrollada también por la interpretación prejudicial 39 IP 99 de este alto tribunal. De allí que el derecho de retransmisión que tienen los organismos de radiodifusión recae sobre la emisión en cuanto vector que permite la comunicación pública de contenidos protegidos o no por derecho de autor. Situación que les legitima para interponer acciones de observancia por el uso no autorizado de señales, y que esto abarca tanto a usuarios de señal abierta como de señal paga. De ahí que, de conformidad con lo prescrito en el ordenamiento jurídico regional y nacional, sí se necesitaría autorización del titular de los derechos patrimoniales para el uso de sus obras. En cuanto a si el asunto mencionado en el tema precedente varía o no jurídicamente en función de que la retransmisión efectuada por la empresa que preste el servicio de televisión por suscripción de la señal abierta operada por mandato de la legislación interna, denomínese o no a dicho mandato Moscorri, y si la figura del Moscorri exime a la empresa que preste el servicio de televisión por suscripción y que retransmite la señal o emisión de una empresa que brinde el servicio de señal abierta de la obligación de obtener la autorización del o de pagar las regalías correspondientes al titular de los derechos patrimoniales, lo que incluye a la correspondiente sociedad de gestión colectiva respecto de obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en dicha señal o emisión, cúmpleme indicar que en el caso del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el artículo 76 de la Ley Orgánica de Comunicación en su parte pertinente señala. Artículo 76. La transmisión de televisión abierta por parte de los sistemas de audio y video por suscripción dentro del territorio nacional estará exenta de pago de derechos de retransmisión a la estación de televisión o al operador del sistema, y tampoco será cobrada a los abonados o suscriptores de estos sistemas. De allí que, si bien los sistemas de audio y video por suscripción tienen la obligación legal de retransmitir la señal de los organismos de radiodifusión televisiva de señal abierta, y que en consecuencia en dichos casos no se requeriría autorización del titular de los contenidos, no obstante aquello, lo que está exento de pago es únicamente la retransmisión de la señal y no de las obras por cuyo intermedio se comunican. A este respecto, es preciso mencionar que la doctrina y la jurisprudencia señalan que en el ámbito del derecho de autor no se deben realizar interpretaciones extensivas y que se deben aplicar el principio pro autor. Respecto de si el asunto antes mencionado varía o no jurídicamente en función de que el titular de los derechos patrimoniales de las obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en la referida señal o emisión sea la misma empresa que brinde el servicio de televisión de señal abierta, cúmpleme indicar que, de conformidad con la normativa antes citada, el asunto jurídicamente no variaría, pues, como indicamos, si bien la persona que realiza actividades como organismo de radiodifusión o productor audiovisual puede ser la misma, la calidad que ostenta y, por tanto, el objeto de protección, señal y obra son distintos, y cada uno de ellos está sujeto a un régimen claramente diferenciado. Sobre la importancia de diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual, derecho de autor, de la retransmisión de la señal o emisión de un organismo de radiodifusión, derecho conexo, y de determinar el contenido y alcance del literal A del artículo 39 de la decisión 351, que establece que los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, me permito indicar que, sin duda alguna, hacer esta diferenciación es de gran importancia, como ya lo ha dejado ver este mismo alto tribunal en la interpretación prejudicial 122 IP 2020. Es todo cuanto me puedo referir respecto de los cuestionamientos que realizó el tribunal. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, estimado doctor Rodríguez. Vamos a continuación a invitar a los representantes de las asociaciones de propiedad intelectual a pronunciarse sobre los asuntos mencionados en el presente informe oral, para lo cual vamos a conceder por orden alfabético, en primer lugar, el uso de la palabra al doctor Wolfgang Ones, representante de la Asociación Boliviana de Propiedad Intelectual, del mismo modo por un periodo de 15 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero agradecer la invitación que se me ha extendido en mi calidad de presidente de la Asociación Boliviana de Propiedad Intelectual para poder participar en este informe oral para el proceso 139 IP del 2020. Yo quisiera ponderar la participación de los presidentes de las asociaciones y quisiera que es un anhelo que esto se pudiera hacer también en procesos de marcas, porque a pesar de que parece que dominamos la materia en el tribunal, pero cuando se trata de temas tan delicados, no solamente de la notoriedad de las marcas, sino otros relativos a esa materia, veo muy pertinente, muy importante que también se pudiera permitir una participación de esta naturaleza. Me voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla para que puedan hacer un breve seguimiento de lo que voy a exponer en este momento. No quiero entrar a repetir muchos conceptos que van a ser abordados por los expertos de las oficinas de propiedad industrial de la decisión 486, perdón, de la decisión 351, los expertos que van a referirse a la normativa andina, sino quiero abordar la perspectiva de la ley boliviana contenida en la Ley de Derechos de Autor número 1322 del 13 de abril de 1992. Al literal A, si la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción o de señal cerrada o televisión de paga, el retransmitir la señal o emisión de una empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta, emisión que contiene obras audiovisuales, necesita o no la autorización del titular de los derechos patrimoniales sobre dichas obras. Bueno, el artículo 45 indica claramente que el productor de la obra cinematográfica tiene los siguientes derechos exclusivos: reproducirla para distribuir o exhibir por cualquier medio, y B, perseguir judicialmente cualquier reproducción o exhibición no autorizada. La disposición inmediatamente siguiente indica que las disposiciones de las obras cinematográficas aplicarán a los videogramas y a toda obra audiovisual. De estas disposiciones se desprende que toda comunicación pública de estas obras protegidas deben ser hechas previa autorización del titular de los derechos patrimoniales. El inciso B consulta si el asunto mencionado en el literal A precedente varía o no jurídicamente en función de que la retransmisión efectuada por la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción de la señal o emisión de la empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta opera por mandato de la legislación interna, denomínese o no a dicho mandato must carry. En la legislación boliviana no existe el mandato legal must carry para las empresas que prestan servicios de televisión por suscripción. Solo se obliga a los cable operadores a transmitir el canal de noticias estatal y el canal cultural estatal según el artículo 64 del reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones número 164 del año 2011. Así, desde la perspectiva de las normas bolivianas, la situación jurídica no varía con relación a la retransmisión. Subsiste la obligación de contar con la autorización del titular de los derechos patrimoniales de las obras audiovisuales o cinematográficas. Literal C consulta si la figura del must carry exime a la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción y que retransmite la señal o emisión de una empresa que brinda el servicio de la televisión de señal abierta, de la obligación de obtener autorización del o de pagar las regalías correspondientes al titular de derechos patrimoniales, lo que incluye a la correspondiente sociedad de gestión colectiva, respecto de obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en dicha señal o emisión. La Ley de Derechos de Autor 1322 en el artículo en su segundo párrafo reza: el derecho de autor comprende a los derechos morales que amparan la paternidad e integridad de la obra y los derechos patrimoniales que protegen el aprovechamiento económico de la misma. El hecho que la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción percibe un ingreso
es decir, que hay un aprovechamiento económico de las obras, esto hace que no pueda eximirse de la obligación de pagar una regalía al titular de los derechos patrimoniales de las obras audiovisuales o cinematográficas o a la sociedad de gestión colectiva. Literal D. Consulta si el asunto mencionado en el literal C precedente varía o no jurídicamente en función de que el titular de los derechos, el titular de los derechos patrimoniales de las obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en la referida señal o emisión es la misma empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta. De acuerdo a este planteamiento, se observa que al firmar la empresa de televisión un contrato para obtener la autorización de transmitir las obras audiovisuales o cinematográficas a través de la señal abierta, aplican ciertas condiciones económicas que no necesariamente significan de forma automática también el derecho a la retransmisión de estas obras por televisión paga, porque se percibe una ganancia adicional sobre la cual posiblemente no se ha pactado en el contrato y por las cuales no se pagarían regalías. Por consiguiente, la situación jurídica no varía. Continúa siendo una comunicación pública sin contar con la debida autorización. Literal E. Consulta sobre la importancia de diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual, derecho de autor, de la retransmisión de la señal o emisión de un organismo de radiodifusión, derecho conexo. Se hace de capital importancia poder diferenciar el retransmitir con autorización de una obra del derecho a retransmitir una señal, puesto que su tratamiento legal definirá las obligaciones de las partes involucradas. En Bolivia, la Ley de Derechos de Autor número 1322, reiterando el artículo 1, indica que el derecho de autor comprende a los derechos morales que amparan la paternidad e integridad de la obra y los derechos patrimoniales que protegen el aprovechamiento económico de la misma. La noción rectora pasa a ser el aprovechamiento económico de la obra, que se reconozca una regalía equitativa al titular de los derechos patrimoniales. Literal F. En función de lo señalado en el literal E precedente, determinar el contenido y el alcance del literal A del artículo 39 de la decisión 351, que establece que los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento. La Ley 1322 de Derechos de Autor contempla una disposición similar en su artículo 57 que reza: los organismos de radiodifusión gozarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir los siguientes actos. A. La retransmisión de sus emisiones. Se debería entender que todos los contenidos transmitidos por una señal están debidamente autorizados. Caso contrario, se tiene que pagar una regalía por su comunicación pública. Claramente el alcance de esta previsión se refiere a la señal, mas no a los contenidos, puesto que hace una referencia técnica a medios o procedimientos para autorizar o prohibir su retransmisión. Una cosa es la señal que se retransmite, pero otra cosa son los contenidos, las obras protegidas que se comunican públicamente a través de dicha señal. El organismo de radiodifusión goza del derecho a permitir o prohibir la retransmisión de su emisión porque es dueño o tiene derecho a usar la infraestructura tecnológica que transporta dicha emisión. Pero las obras protegidas por el derecho de autor tienen un titular de derechos patrimoniales quien debe autorizar su comunicación pública. Si bien el organismo de radiodifusión tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de su emisión, ello no comprende de manera automática que el titular de las obras y los contenidos que se transmiten por dicha emisión le haya otorgado autorización para usar esas obras. Subsiste entonces la necesidad de contar con la autorización para ello o la obligación del pago de regalías al titular de los derechos patrimoniales. Agradezco su atención, era cuanto quería compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Ones. Agradecemos su intervención. Vamos a continuar con el informe oral y concedemos el uso de la palabra por el mismo periodo de tiempo al doctor Germán Darío Flores en representación de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual. Doctor, no lo escuchamos. Doctor Flores. ¿Está presente, doctor Germán Darío Flores?
Lo veo entre los panelistas. Algo debió suceder, señor presidente. Acaba de desconectarse el doctor Flores. Bueno, entonces, para continuar, si es que después ingresa, secretario toma nota y coordinamos para que pueda intervenir posteriormente. Damos la palabra entonces al doctor Yesid Ríos, representante del Centro Colombiano de Derechos de Autor, por favor. Muy buenos días a todos, especialmente a los magistrados y al señor secretario del Tribunal Andino de Justicia, al cual agradezco en nombre del Centro Colombiano de Derecho de Autor Secolda esta invitación a presentar esta opinión, este informe oral. Antes, digamos, de responder puntualmente los temas o las preguntas que planteó el tribunal, quisiera hacer dos acotaciones o dos opiniones. Una desde el punto de vista sustancial de lo que significa la comunicación pública y la retransmisión, y una segunda en relación con la figura del Moscar. Si, frente a la pregunta particular con la que abre la solicitud del tribunal, de si un organismo de televisión cerrada para retransmitir los contenidos protegidos por el derecho de autor requiere autorización, la respuesta, desde mi punto de vista, es un sí absoluto, fundamentado particularmente en la misma decisión andina 351 de 1993, que es muy clara al respecto. Los productores audiovisuales son titulares de derecho de autor y como tal el artículo 13 y 15 de la decisión andina 351 les reconoce un derecho de comunicación al público. La comunicación al público es un concepto que admite varias modalidades y que el artículo 15 de la decisión andina 351 los detalla en una serie de listados de cuáles son esas diferentes modalidades. Para el caso que nos importa, podríamos señalar el literal C, D y E de ese artículo. El literal C habla que una forma de comunicación al público es la comunicación por radiodifusión, es decir, cuando un canal de televisión abierta va a emitir una película, una serie, un contenido protegido por el derecho de autor a través del espectro, eso es un acto de radiodifusión que requiere autorización. Esta radiodifusión incluso incluye aquella que va dirigida a los satélites, la misma decisión andina lo aclaró. Vamos un poco para zanjar esa discusión que se daba si radiodifusión era la que iba solamente dirigida al público o que a través de los medios técnicos se iba primero dirigida a un satélite y luego al público. La misma decisión dice la que va hacia satélites también se incluye radiodifusión. También es comunicación al público la transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo. Aquí la decisión andina, digamos, da un avance, ya dice, ojo, no solamente comunicación pública la que se hace a través del espectro de la radiodifusión, sino a través de otros mecanismos tecnológicos que permitan esa difusión. La televisión por cable o la televisión por satelital es un ejemplo cuando esa transmisión se hace directamente, inicialmente a través de estos medios. Y el literal E, que creo que es mucho más importante para este tema, esta discusión, también es comunicación pública la retransmisión por cualquiera de los medios citados anteriormente, radiodifusión, televisión por cable u otro medio análogo, y por una entidad emisora distinta a la de origen de la obra radiodifundida o televisada, es decir, un segundo organismo que se encarga de poner al alcance del público estos contenidos. ¿Qué es retransmisión? La misma decisión andina es muy clara al señalar y al definir lo que es el artículo 3º. Es la reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente efectuada por difusión inalámbrica, radiodifusión, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro medio análogo. Es decir, aquí la decisión andina no hizo distinción si esa difusión, esa retransmisión se está haciendo a través de un medio tecnológico como la radiodifusión, la televisión por cable o cosa por el estilo. Incluso, si uno observa esta definición de la decisión andina, la del artículo 3, es un avance respecto a la que trae la Convención de Roma, porque Convención de Roma cuando define retransmisión hablaba de remisión instantánea, y claro, esto se entiende por el momento en que fueron creadas estas normas.
año 61 de la Convención de Roma, digamos, el tema de televisión por cable no estaba tan avanzado y se entendía que la remisión debía ser simultánea. Aquí incluso admite que la remisión no necesariamente, perdón, la retransmisión no necesariamente tiene que ser una remisión simultánea. Digamos, hay un marco normativo donde claramente se establece que este tipo de usos que se hacen, usos secundarios que se hacen de las obras, pues requieren una autorización por parte de los titulares de derecho de autor. Y si vamos al artículo 39 de la misma decisión andina, cuando nos habla de los derechos conexos y particularmente de los derechos de los organismos de radiodifusión, la retransmisión también se establece como un derecho exclusivo. Ahora, si esto cambia o no frente a la figura del must carry, yo creo que a mí siempre me parece importante acudir como a los orígenes, a la historia y sobre todo a la finalidad y a las funciones de las figuras y de los instrumentos jurídicos para entender su verdadero alcance. ¿Qué será eso? Entender un poco eso del must carry. El must carry aparece fundamentalmente en los Estados Unidos inicialmente, por allá en los años 70, unas primeras regulaciones, y es que ocurría lo siguiente: cuando empieza a ganar terreno en el mercado de la televisión por cable, pues era normal que los cable operadores pusieran en su señal pues, los canales de radiodifusión más apetecidos por el público, CBS, ABC, etc. Y aquellos canales locales de poblaciones, de pequeñas ciudades, donde sus contenidos, digamos, no son tan atractivos y que, digamos, generaba una carga un poco para los cable operadores, pues no las montaban en la señal. Para garantizar un poco el acceso a la información, sobre todo de la gente de estas localidades, es que se les dijo, no señor, el must carry, usted como cable operador tiene una carga en la medida en que tiene la obligación de montar esas señales y permitir que la gente pueda ver esas señales. Pero aquellos que digamos que no están sujetos al must carry o esas señales de must carry que no están sujetas a este derecho para los pequeños radiodifusores, como estos grandes canales, pues siempre se ha tenido claro que retransmitir esa señal está sujeto pues a un acuerdo. Finalmente hay unos derechos sobre eso. En Europa, digamos, esa figura también fue utilizada, sobre todo, por ejemplo, hay un caso específico en Bélgica, un país con una población francófona, otra flamenca, etcétera, etcétera, y para permitir sobre todo a las poblaciones tener acceso a la televisión local en su idioma, pues también se estableció el must carry, la obligación de montar la señal y retransmitirla hacia los cable operadores como una forma de garantizar y proteger a estas poblaciones. Pero el must carry puede o no ir acompañado de otra figura que es la del must offer o la obligación de ofrecer esa señal o permitir que esa señal se permita retransmitir. No en todos los ordenamientos jurídicos el must carry necesariamente va acompañado del must offer. Hay un estudio que en su momento yo presentaré un documento y lo reseñaré, pero que me parece muy interesante, de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, la OTI, del año 2016, donde hacen, digamos, como un resumen de los principales regímenes de must carry y must offer en el mundo. Y uno puede de ahí sacar hacer un paneo general de cómo está regulado esto en el mundo. El must carry necesariamente implica retransmisión, pero no necesariamente implica la obligación de ofrecer o permitir la retransmisión de las señales para los organismos de radiodifusión. El must carry es sobre todo una carga para los operadores de televisión cerrada. No necesariamente lleva implícita una limitación o excepción a los derechos conexos y menos aún al derecho de autor. Por regla general, en los países donde se ha establecido el must carry, los organismos de radiodifusión mantienen la posibilidad o el derecho de autorizar o prohibir la retransmisión. Ejemplos son los Estados Unidos, el Reino Unido, España, o eventualmente no tiene un derecho de remuneración, pero sí un derecho por lo menos, perdón, no tiene un derecho exclusivo, pero sí por lo menos un derecho de remuneración. Solo de manera excepcional, este derecho, este must carry, digamos, permite que o obliga a algunas señales de televisión a que se retransmitan. Normalmente son las señales de televisión de los canales públicos o culturales, España o Francia es un ejemplo, y
Ahora que escuchaba al colega boliviano, entiendo que también así sucedería en estos canales de orden público. Y solo en el caso de México, que es tal vez un país de los países latinoamericanos que tiene una legislación mucho más clara, donde expresamente se habla de obligación de retransmitir y obligación de ofrecer, es el único país donde se estableció de manera temporal, mientras las condiciones de competencia permanezcan, la obligación de los organismos de radiodifusión de permitir que se retransmitan sin ningún tipo de remuneración. Pero digamos que la legislación mexicana además de que es inequívoca, de que es clara, lo establece como un régimen temporal y ninguno de estos ordenamientos que acabo de mencionar, en ningún caso, amplían esa obligación de must offer a los titulares de derecho a autor. Es decir, se plantea en algunos casos como una obligación, una limitación, podríamos llamarla, a los organismos de radiodifusión, a los de la señal, pero no a los titulares de los contenidos que van inmersos en esa señal. Creería entonces que no varía la situación si se establece esta obligación de must carry, must offer. Cada país determina, digamos, esas regulaciones. Si a mí me preguntan, creería que en Colombia no existe la figura must offer. El artículo 11 de la ley 680 no establece necesariamente una obligación de retransmisión, establece una garantía de recepción de la señal. Y esa garantía de recepción no solamente se da a través de la recepción, se puede dar a través de otros medios. Las autoridades colombianas hasta el 2006 hablaban de que podía ofrecerse otros medios, pero si se acude a la retransmisión, pues eso tiene unas consecuencias legales, pero bueno, no me metería, digamos, en ese tema, digamos, que ya es un tema del derecho interno, que creo que sale un poco del contexto para el cual fue invitado y por temas de tiempo. Yo simplemente quisiera, para concluir, hacer como un repaso a las preguntas. Si la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción o señal cerrada de televisión a retransmitir la señal o emisión de una empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta, emisión que contiene obras audiovisuales, necesita o no de la autorización de los titulares de los derechos patrimoniales, mi opinión es que sí. Es un acto de comunicación pública que está sujeto a autorización, en el caso tanto del derecho de autor, también de los derechos conexos. Si la situación cambia en relación con el must carry, pues no, que lo que entiendo es que el must carry es una carga para los operadores de televisión cerrada, pero no es una limitación a los derechos conexos y menos aún a los titulares de derecho de autor. Si la figura del must carry exime a la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción y que retransmite la señal de televisión o emisión de una empresa que brinda el servicio de televisión por señal abierta, de la obligación de obtener la autorización o pagar las regalías al titular de derechos. Respecto a obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en dicha situación, mi respuesta es que la situación no cambia. Si el asunto mencionado en el literal C precedente varía o no jurídicamente en función de que el titular de los derechos patrimoniales de las obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en la señal de emisión es la misma empresa que brinda el servicio de televisión. Sucede mucho en nuestros países que algunos organismos de radiodifusión al mismo tiempo son productores de obras audiovisuales, es decir, tienen la doble categoría. Esa doble situación no varía, digamos, la situación jurídica. Doctor, le quedan 2 minutos. Pasaría lo mismo, muchas gracias, ya para terminar. Un autor que al mismo tiempo es artista y productor fonográfico, por tener esa triple condición, no disminuye sus derechos. Sobre el punto E, pues por supuesto es muy importante diferenciar la retransmisión de la señal, derechos conexos, de la retransmisión de los contenidos. Y la última pregunta, en función de lo señalado en el literal E precedente, determinar el alcance y contenido del literal A del artículo 39 de la decisión andina 351 del 93, pues esto digamos que simplemente para repetir, el artículo 39 claramente establece un derecho exclusivo de retransmisión de los organismos de radiodifusión sobre sus señales. Muchísimas gracias, eso sería lo que tenía para compartirles y expresarles al honorable tribunal. Muchas gracias, estimado doctor Ríos, le agradecemos por su intervención.
Y vamos a continuar ahora con la intervención del doctor Pablo Solines, representante de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, por el mismo periodo de tiempo. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación a participar en este informe público que tiene como objetivo esclarecer una serie de conceptos, ¿no? y de poder aportar, ¿no? en definitiva para ayudar a esclarecer los mismos. En ese sentido, quería, sin más dilaciones, poner énfasis en los distintos cuestionamientos que el Tribunal de Justicia ha planteado en su oficio, y me voy a referir al primero, en relación a si es que es necesaria la autorización del titular de derechos de obras para la retransmisión de obras audiovisuales. Es importante, bueno, en primer lugar señalar que la retransmisión es parte del derecho de comunicación pública, ¿no? Como ya se ha señalado en anteriores intervenciones. El concepto de retransmisión tiene connotaciones muy específicas que varían del derecho de emisión, que varían del derecho de puesta a disposición, que es parte también en algunas legislaciones del derecho de comunicación pública, que varía del derecho de otro tipo de derechos de comunicación pública. En definitiva, la retransmisión tiene autonomía propia y en este sentido tiene que ser considerado como parte de estos derechos exclusivos que le corresponden, en este caso, al titular de las obras audiovisuales, con lo cual, al ser un derecho exclusivo, definitivamente está supeditado, digamos, a las normas generales de la decisión 351, que plantea la facultad de autorizar y prohibir por parte del titular de estos derechos exclusivos, ¿no? En ese sentido, definitivamente, el derecho de retransmisión debe de ser objeto de una autorización del titular de derechos, y esta autorización puede ser dada de manera directa o a través de las sociedades de gestión colectiva en función de los mandatos que los titulares hayan otorgado. En relación al segundo punto, de si esta autorización puede variar en función de si estamos ante la figura del must carry, hay que dejar, voy a un poco a permitir leer, dice, si el derecho de retransmisión efectuada por la empresa que preste servicio de televisión por suscripción de señal o de emisión de la empresa que rinde servicio de televisión opera por mandato de legislación interna de AMC, de must carry, ¿no? Entonces, aquí es importante señalar, como ya se lo ha hecho en anteriores intervenciones, que es muy importante diferenciar los derechos que estarían, digamos, presentes en una situación como la que se plantea, ¿no? Por un lado, tenemos el derecho de los organismos de radiodifusión como un derecho conexo, ¿no? Que es específicamente este derecho de autorizar o prohibir la emisión de su señal, ¿no? Y que es claro, ¿no? Internacionalmente conocido, pues que esta señal sobre la cual adquiere de hecho el organismo de radiodifusión no comprende los contenidos de la misma, ¿no? Entonces es un derecho absolutamente independiente del contenido que podría estar incorporado dentro de esta señal. Y en ese sentido, pues se ha reconocido a favor de los organismos de radiodifusión un derecho conexo justamente sobre esa emisión de la señal. Por un lado. Por otro lado, estamos frente a lo que vendría a ser el contenido protegido, ¿no? Que podría estar traducido justamente en obras audiovisuales o incluso también en el tema de interpretaciones que no entran dentro, digamos, de los cuestionamientos que está haciendo ahora el tribunal. Entonces, cuando hablamos de este segundo derecho, digamos, de los contenidos protegidos y más particularmente de las obras audiovisuales, nos encontramos con que estamos frente al ámbito de los derechos de autor, en donde el productor definitivamente tiene un derecho específico sobre estas obras que se traducen en aquellos derechos de explotación
patrimoniales previstos en la decisión 351, que bueno, los conocemos todos, ¿no? Entre ellos el derecho de comunicación pública, ¿no? En ese sentido, pues tanto el must carry como el must offer, es importante señalar que es un concepto que afecta específicamente a la emisión de la señal, ¿no? No es un concepto que afecte a los contenidos como tal. Y en ese sentido, al afectar a la emisión de la señal, pues es una disposición o es una obligación legal que estaría, digamos, inmersa en el ámbito de los derechos de los organismos de radiodifusión. Entonces, con esta introducción que nosotros estamos realizando, sí es importante, obviamente, dejar señalado que desde el punto de vista jurídico, el must carry, al no afectar el contenido protegido, es decir, el de las obras audiovisuales, en estricto sentido se debería de tener o se debería de contar con la autorización del titular de derechos de obras audiovisuales y, en definitiva, pagar por esos derechos o por esa licencia o esa autorización que se tenga que, solicitar en algún momento para justamente realizar la retransmisión del contenido, ¿no? Ahora, esto es desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde el punto de vista práctico ya se ha analizado como el hecho de que en el must carry la emisión de la señal y el contenido protegido van de la mano, van juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el hecho de que la normativa nacional obligue a una retransmisión de la señal también llevaría implícito esa retransmisión del contenido protegido. Entonces, obviamente, esto plantea un problema práctico de cara a esta autorización del titular previa que se requeriría respecto de la retransmisión de la obra audiovisual como contenido protegido, que queda exento del must carry, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, definitivamente consideramos que es necesario que para poder realizar la retransmisión de una obra audiovisual se cuente con esta autorización, con esta licencia, ¿no? Y obviamente se realicen los pagos correspondientes en función de lo que las partes puedan establecer, puedan plantear, ¿no? Claro, la retransmisión de la señal, en cambio, es decir, aquello que afecte específicamente, que está afectado específicamente por el must carry, esto vendría a tener la suerte de ser interpretada como una licencia legal, y en ese sentido, pues, los organismos de radiodifusión ya dependerá de lo que plantee la normativa nacional, pero en principio el must carry no exige, pues, a los organismos de radiodifusión que emiten la señal a recibir un pago o una compensación por esta retransmisión que estarían haciendo los operadores de televisión paga, ¿no? Yo creo que la tercera pregunta o el tercer cuestionamiento se relaciona también con el segundo, simplemente destacar el hecho de que si es que se exige o es necesaria, pues, en estricto sentido o en sentido netamente jurídico, una autorización del titular de derechos de la obra audiovisual para proceder con la retransmisión como un derecho independiente de comunicación pública, pues obviamente va a ser necesaria el pago de las regalías, ¿no? O por la explotación de ese derecho. Sobre el cuarto punto de si el asunto mencionado varía o no jurídicamente en función de que el titular de los derechos patrimoniales de las obras audiovisuales o cinematográficas contenidas en la referida señal o emisión es la misma empresa que brinda el servicio de televisión de señal abierta. Bueno, aquí definitivamente esta situación no afecta en nada los elementos y los principios que nosotros hemos señalado anteriormente, ¿no? El hecho de que una persona o que en una persona confluyan varias calidades, en este caso como organismo de radiodifusión y por tanto titular de derechos conexos, cuanto titular de derechos de autor de obras audiovisuales, definitivamente ello lo que genera es que esa misma persona pueda exigir, ¿no? sus derechos
en función del rol que adquieren cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que el organismo de radiodifusión, en este caso el canal de televisión abierta, opere como un organismo de radiodifusión con los derechos sobre sus emisiones y además opere como un productor audiovisual titular de las obras audiovisuales y del contenido que emite a través de su señal, no elimina la obligación de obtener la autorización del derecho de retransmisión como un derecho independiente de comunicación pública de obras audiovisuales, como un derecho exclusivo independiente de las obras audiovisuales. Sobre la quinta pregunta sobre la importancia de diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual de la retransmisión de la señal de un organismo de radiodifusión. Bueno, esto ya lo mencionamos a inicio, ¿no? Justamente creo que para poder entender con claridad la problemática que plantea el Muscari, ¿no? Entendida desde una visión de una licencia legal, definitivamente es clave realizar la diferenciación de los derechos, ¿no? De retransmisión respecto a la señal frente al contenido, ¿no? El Muscari es una como es obligación legal, como decía al inicio, que afecta específicamente a la señal, no hacia el contenido. De hecho, es claro que los derechos exclusivos en el ámbito de los derechos de autor no son absolutos y para establecer algún tipo de excepción a estos derechos, pues debe estar expresado expresamente, literalmente, en las legislaciones locales que planteen, ¿no? Un límite o excepción al derecho de autor, en este caso al derecho exclusivo de comunicación pública de una obra, y que en definitiva cuando se plantee esta limitación o excepción se revisen la regla de los tres pasos, ¿no? Esto es fundamental para poder hablar de un límite o excepción a los derechos de autor. Y claro, el Muscari no se sujeta, digamos, a esta lógica a la hora de haber sido dictada en las legislaciones nacionales, porque obviamente esto está concebido específicamente como una excepción a la emisión de la señal, es decir, como una limitación o como una licencia, más bien dicho, una licencia legal a este derecho que tienen los organismos de radiodifusión para prohibir la retransmisión de su emisión, ¿no? Dado que se plantea una normativa específica que justamente al amparo de otro tipo de derechos, como son el libre acceso a la información, como la igualdad, acceso a la información y muchos otros que de alguna manera están sustentados en el principio normativo que se orienta en el Muscari. Entonces, esto es lo que viene de alguna manera a justificar esta suerte de autorización legal para la retransmisión de la señal, no así del contenido, de allí que la diferenciación es muy importante. Doctor, le quedan 2 minutos. Sí, y en relación al último punto de cómo, en función de lo señalado en el literal E precedente, determinar el contenido del alcance A del artículo 39 de la edición 351, ¿no? Bueno, es básicamente el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones. Aquí sí es importante, bueno, señalar que un poco lo dicho en el punto anterior, ¿no? El derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión no es un derecho absoluto, ¿no? Y obviamente está sujeto a límites y excepciones, ¿no? A autorizaciones legales, a licencias obligatorias, ¿no? En función de lo que disponga la normativa nacional, ¿no? Y en ese sentido, si es que una norma ha planteado este concepto del Muscari de la obligación de la retransmisión de la señal, pues podría entrar dentro, digamos, del concepto de lo que sería una autorización legal para este acto en particular, dado que existen o confluyen otro tipo de derechos que deben de ser ponderados, ¿no? En relación al derecho conexo en este caso, ¿no? Hasta allí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Solinis. Le agradecemos mucho por su participación. Y vamos a dar la palabra a continuación al doctor José Roberto Herrera en representación de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual.
Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación del Tribunal Andino de Justicia a la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ASIPI, para brindar su opinión en la presente audiencia. Como presidente del Comité de Derecho de Autor de ASIPI y por común acuerdo del Consejo Directivo de ASIPI, he sido designado para emitir la presente opinión. Igualmente quisiera mencionar antes de rendir la misma que la opinión ha sido aprobada por el Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, que es compuesta por abogados especializados en propiedad intelectual de diferentes países de la región interamericana. En cuanto a mi opinión, empiezo con lo siguiente. Creo que desde la norma andina, esto es la decisión 351 del 93, y específicamente sus artículos 3, 13, 15, 21, 39 y 49, que son los que se someten a la interpretación prejudicial, se obtienen las definiciones y reglas suficientes para resolver las preguntas planteadas. Considero que por más que exista una ley interna en Colombia o en otros países como la 680 en Colombia, esto no exime a cableoperadores de obtener la autorización de productores audiovisuales como titulares de derechos patrimoniales, o AJEDA, por supuesto, si tiene la respectiva autorización de los titulares de derechos patrimoniales para representarlos. El tema es completamente diferente si los cableoperadores tienen la autorización de los titulares de derechos, así no la tengan de JEDA o sean producciones propias. Por ejemplo, acá, en el caso de el demandado, en este caso que es DirecTV, pues es claramente, pues también tiene producciones propias. Como vemos también en ejemplos en nuestra región, claro, tienen producciones propias. En estos casos, por supuesto, no requieren autorización alguna. Por otro lado, y creo que es lo más importante, el mensaje que quisiera transmitir es que tenemos que partir de los principios básicos de derechos de autor, respecto a que cada uso de una obra debe tener autorización si no existe una excepción. En este caso, el denominado must carry o must offer no constituye excepción alguna al derecho de autor. La única posibilidad jurídica mediante la cual se podría incluir una excepción sería precisamente mediante la inclusión en la excepción en la decisión andina o en la ley nacional de los países, y siempre y cuando cumpla la respectiva regla pues, de los 3 pasos que todos conocen. En ningún caso el convenio de Berna o la decisión andina lo han establecido como excepciones. Y creo que permitir la retransmisión sin autorización atentaría contra la normal explotación de las obras y causaría perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos, tanto autor o de conexos. Considerar lo contrario sería atentar contra los mismos derechos de los autores que, como ustedes bien han oído, el derecho de autor es el salario del creador, y esto desincentivaría claramente la creación. Esto para decir un poco, partiendo de los principios básicos de derecho de autor y creo que sumando como ingredientes adicionales a los que se han planteado, que pueden sonar básicos, pero me parece muy relevantes nombrarlos en esta audiencia. Es evidente que el uso que hace un cableoperador por retransmitir un contenido debe ser autorizado con el fin de garantizar dicho derecho patrimonial de retransmisión. El convenio de Berna, como la decisión andina, han consagrado dichos derechos patrimoniales a los autores para garantizar, como les decía, su sustento, y considerar que no están obligados los cableoperadores a contar con las debidas licencias sería ir en contravía de dichos derechos que permiten el mencionado sustento de los creadores y asimismo la calidad en las producciones. Creo que es también relevante tener en cuenta la reciente interpretación prejudicial, la IP 122 de 2020, del mismo Tribunal Andino del año pasado. Comparto el criterio de la misma y que ha establecido claramente que no existe limitación o excepción en presente caso. Por ende, se necesita obtener la autorización del titular o titulares de derechos. En dicha IP de 122 de 2020 y contrario a lo que escuchaba el doctor Tangarife, apoderado de la empresa demandada, considero que es clarísimo que el mismo Tribunal Andino de Justicia se establece a los cableoperadores como organismos de radiodifusión. Basta ver el gráfico 1 de dicha IP, donde en los diagramas explica de una forma didáctica la evidente autorización que debe tener el cableoperador por retransmitir. No puede desconocerse que la mayoría de los cableoperadores crean contenido. ¿No son empresas de radio y televisión? Pregunto. El concepto de MINTIC que comentaba el doctor Tangarife choca igualmente con lo expresado con la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia,
que en diferentes conceptos que puedo enviar igualmente al tribunal, es coherente con la pasada IP comentada y que igualmente con el mismo Indecopi en Perú, que en casos exactos han dicho que se necesita la respectiva autorización. Reitero que tenemos que partir de dichos principios básicos de derecho de autor. Es cierto que acá están dos intereses Una que moción chocan. de orden, presidente. Esta audiencia es una audiencia informativa, no es una audiencia de alegatos de conclusión, y nosotros no somos contraparte, así que entonces le pido al doctor Herrera que se concentre en el objeto de esta audiencia. Le agradezco mucho, presidente. Sí, no, claro, pero pues tengo la plena libertad para emitir la opinión sobre el punto que estamos hablando. Pero pues no, simplemente que no somos contraparte, pero sí es perfectamente, creo que válido frente al tribunal decir los puntos en favor de la opinión que estamos acá presentando. Sí, estimado doctor Herrera, esta evidentemente es un informe oral. En la primera parte el tribunal fue bastante cauto, no interrumpió a ninguno de los exponentes. Es verdad que al inicio el propio doctor Tanarife se refirió a algunos alegatos hechos por el doctor Monroy. No es un debate. En este caso les pedimos a todos los que intervengan que mantengan esta posición y se dirijan únicamente al tribunal exponiendo los criterios y los conceptos abstractos que estiman pertinentes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Volviendo al tema, reitero que tenemos que partir con los principios básicos de derecho de autor. Es cierto que acá están dos intereses que chocan. Primero, pues está, por supuesto, los derechos de acceso al conocimiento, a la información, al entretenimiento por parte del público contra los derechos de autor, que es considerado también un derecho humano. Y estos pagos son, en otras palabras, el salario de los creadores. Como también lo decías del principio, no solo los autores de guiones de obra audiovisual, sino la misma discusión es igualmente aplicable a los titulares de derechos conexos, como son los actores que vemos en televisión, en donde igualmente si decimos que esto es una excepción al derecho de autor, también se podría afectar esos derechos de los actores, porque ellos tienen también un derecho de remuneración ahí, pero pues si no se causan estas autorizaciones, pues se puede retransmitir sin que los autores, los actores reciban su justo pago, ¿sí? Tal vez puede sonar muy romántico lo que les digo, pero esta fue la intención detrás del legislador andino al garantizar estos derechos a los creadores, ¿sí? El hecho de existir nuevos actores como los cableoperadores no puede interpretarse una evasiva a menos de que se exija una autorización. ¿Y por qué entonces la decisión andina no definió a los cableoperadores? Esa es otra pregunta que creo que nos deberíamos hacer. Si vamos a tecnologías más actuales mediante el streaming, me gustaría que se pregunten igualmente si ellos pasan por alto la obtención de autorizaciones de los autores cuando ellos no son los mismos productores, ¿sí? Tanto en videojuegos como en literatura, en música, puede plantearse estos escenarios y observarán que es necesario la respectiva autorización de los autores si no se establece una excepción específica, ¿sí? Precisamente no se ha hecho porque afecta evidentemente el sustento de los creadores y el mismo incentivo de la creación. Tal vez, como lo han mencionado también el doctor Jesse Ríos, perdón por referirme con una opinión previa, pero en Estados Unidos el tema es diferente y estamos regidos bajo otros conceptos del copyright, pero al menos en el sistema continental creo que este es el criterio de requerir una autorización a menos de que exista una excepción fija en la ley. Podría igualmente, si desea el tribunal, enviarles información que tengo de sentencias europeas bajo el sistema del derecho continental que nos rigen, principalmente Alemania, España y Holanda, que han exigido a cableoperadores a contar con la mencionada autorización por estos eventos de retransmisión. Existe también doctrina en derecho de autor que puede igualmente enviar al tribunal sobre el tema y donde se menciona un nombre para describir el uso de cableoperadores, la llamada utilización en cascada. Bajo esta figura, el cableoperador como organismo de difusión debe contar con la autorización de los titulares de derechos patrimoniales, ya sea productores audiovisuales en este caso, si los derechos patrimoniales están en su cabeza, directamente o representado por EGEA, por cuanto su acto de retransmisión es una nueva emisión, un nuevo acto de comunicación al público.
El cableoperador en este evento no es quien hace la primera emisión, y el evento del presente caso es que ya existe una emisión por un organismo de radiodifusión diferente. Es por esto que tanto el primer evento de emisión como este segundo de retransmisión es una utilización en cascada, frente a lo que llamaba el principio de la utilización en cascada, y es un uso diferente que debe ser reconocido. Pregunto, ¿por qué el primer organismo de radiodifusión tendría que pedir autorización a los autores y titulares y el segundo organismo de radiodifusión no tendría que hacerlo? Son usos claramente distintos, frente a los cuales los titulares tienen derecho de autorizar o prohibir. La discusión considero se debía resolver de tal forma, como lo han mencionado la mayoría de los expertos que me han precedido, la interpretación judicial citada, el INDECOPI y la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia. Por último, quisiera agradecer nuevamente al Tribunal por la invitación a la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, la ASIPI, y espero que el ejercicio académico haya brindado claridad a los honorables magistrados del Tribunal Andino. Quedo atento a las preguntas adicionales que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Herrera, por su intervención y su participación. De esta manera habríamos concluido esta primera parte de las intervenciones de todos los que han sido convocados, invitados y debidamente acreditados, a quienes agradecemos por su participación. En este momento consulto a los señores magistrados si tienen alguna pregunta para cualquiera de los participantes que hizo la exposición. En mi caso no hay pregunta. Gracias, maestro Vergara. Yo tampoco, presidente. Gracias, magistrado Gómez. Maestro Romero. No lo escuchamos, maestro Romero, por favor. No hay pregunta, presidente. Gracias, maestro Romero. De mi parte, no una consulta, simplemente son una pregunta directa. Simplemente quería consultarle al doctor Trachtman. Él nos había indicado que participarían como observadores. Hemos tenido la oportunidad de recibir comentarios prácticamente representantes de los 3 países miembros y al final de ASIPI. Y simplemente le consulto, doctor Trachtman, si usted lo estima pertinente y si bien lo entiende, si quizás nos podría hacer algunos comentarios generales sobre la situación de los temas que se han debatido, no debatido, sino que se han informado el día de hoy en la República del Perú. Si lo estima pertinente, con mucho gusto lo escuchamos, y si no, naturalmente respetamos el hecho de que estén simplemente como observadores. Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido por la invitación y la participación del INDECOPI a través de la Dirección del Derecho de Autor. En este caso ha sido transmitida a través de información que ha sido oportunamente enviada al secretario del tribunal, a la cual en este caso nos remitimos. Muchas gracias, doctor Trachtman, le agradecemos mucho por eso. De esta manera, entonces, agradeciendo una vez más a todos los participantes, quienes se han unido a esta conexión, a los señores magistrados por participar, al secretario, y sobre todo a todos los que nos han permitido escucharlos el día de hoy y han informado oralmente sobre los aspectos identificados por el tribunal en el auto de convocatoria a este informe oral. Vamos a dar por concluido este informe, celebrado por medios telemáticos, y recordamos a los participantes que si lo estiman pertinente pueden presentar un informe escrito sobre los aspectos que han sido materia de este informe oral. Les agradezco mucho a todos por su participación y su intervención y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Una cosa simplemente de trámite para efectos de poder hacer llegar los comentarios al tribunal. ¿Hay algún plazo en particular que el tribunal esté fijando para tal efecto? No tenemos un plazo establecido en la normativa. En la medida de lo posible, si es que estiman pertinente, que lo van a llegar lo antes posible. Este es un trámite de interpretación prejudicial. Es una fase del trámite y el tribunal emitirá la interpretación prejudicial en los próximos días o semanas. Muchas gracias, presidente. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.